Muy buenos días, hermanos amados. Hoy continuamos con nuestro estudio de Primera a los Corintios, sabios en Cristo, y ya estamos en el capítulo 16. Hoy vamos a leer este capítulo y que Dios nos guíe a aprender de los principios bíblicos que Dios tiene preparados en su palabra para nosotros hoy en día. Permítame hacer una oración y empezamos, ¿ok? Señor, te doy gracias en esta mañana por lo bueno que eres. Te pido por cada familia que forma parte de la iglesia, Señor. Te necesitamos. Necesitamos ver las cosas como tú las ves, como sabios y no como necios. Te pido hoy porque al estudiar tu palabra podamos eh, ser enseñables a ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, acompáñenme con sus Biblias a la carta de Primera a los Corintios. Quisiera que el día de hoy leamos el capítulo 16, que es el último capítulo de Primera a los Corintios. No vamos a terminarlo hoy, pero sí quiero que lo leamos todo. Tenemos aparte de hoy, dos porciones más de estudio en este capítulo, pero quiero que lo leamos y recordemos la razón por la cual Pablo compartió esta carta con los corintios, ¿ok? Dice, primera a los Corintios capítulo 16, y voy a leer desde el verso 1, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y pondrá y podrá ser que me quede con vosotros, aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, y portaos varonilmente y esforzaos. Todas las cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo en la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, porque, perdón, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros.
Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. La carta primera a los Corintios fue escrita con el propósito de corregir errores de práctica de los creyentes. Los creyentes corintios estaban viendo las cosas como mundanos porque eran carnales, porque en lugar de confiar en el Espíritu Santo, estaban viendo las cosas por su propia manera de pensar y una mentalidad mundana se había introducido en la iglesia. Estaban teniendo pleitos entre ellos, se estaban demandando en las cortes, había casos de inmoralidad, había celos, habían contiendas, habían iras, habían todas las obras de la carne en esta iglesia. Aunque esta iglesia tenía todos los dones espirituales para servirle, y delante de Dios ellos eran completos, estaban perfectos, pero en su caminar, en su forma de actuar, no estaban viviendo en dependencia del Espíritu Santo, sino en sí mismos y había competencia entre ellos. Entonces, había muchos problemas. Ahora, en el capítulo anterior, nosotros vimos acerca de la resurrección de Jesucristo y de la resurrección de los santos. Esto nos debe animar a caminar cada día en dependencia del Señor. Y es importante lo que sigue. Aparentemente, en el capítulo 16, simplemente Pablo está dando unas instrucciones finales, pero quisiera que saquemos de estas porciones o de esta porción los principios espirituales, los principios bíblicos que se aplican para nosotros hoy en día. ¿Sí? Voy a leer nuevamente del versículo 1 hasta el 4 y esa va a ser la primera parte que vamos a estudiar. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Ahora, tenemos que tener en contexto lo que estaba pasando al inicio de la iglesia. En comienzos de la iglesia había mucha persecución y había mucha necesidad en Jerusalén económica. Entonces, Pablo, en su deseo de servir a los santos y de unir a tanto a los creyentes judíos como a los gentiles, hace uso de esta oportunidad que tienen las iglesias para compartir entre ellas y ver por las necesidades que tenían. Por ejemplo, si vemos, pongan una señal aquí en 1 Corintios 16 y veamos Hechos capítulo 2, cómo es que empezó la iglesia. En Hechos capítulo 2 nosotros vemos cómo empezó la iglesia y ahí aprendemos que cuando empieza la iglesia era en la fiesta de Pentecostés, en la cual venían judíos de diferentes regiones a Jerusalén. Cuando el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 bajó a morar en los creyentes, empezó la iglesia. Y ahí se quedaron para aprender de los apóstoles, para aprender de la palabra de Dios. Pero había necesidad económica, había necesidad que se debía suplir y los creyentes en Jerusalén hicieron las cosas, participaron con ellos para que otros puedan aprender del Señor y luego se regresaron a sus casas ya conociendo del Señor. Pero había mucha necesidad y, y ellos vivían ahí, o estaban, la iglesia estaba sustentando a aquellos que estaban de paso ahí. Entonces,
varias cosas pasaron en los inicios de la iglesia y una de ellas era la necesidad económica que tenían en Jerusalén. También que la segunda cosa es que recuerdan el conflicto que había entre judíos y gentiles. Los creyentes judíos, al no conocer lo que Dios estaba haciendo con los gentiles, les rechazaban, pero Dios utilizó al apóstol Pablo para mostrar, para servir a los gentiles, para ser el apóstol a los gentiles, y él tenía la intención también de bendecir a los creyentes judíos y ver que en la iglesia somos uno solo en Cristo Jesús y ya no hay diferencia entre judío ni gentil, ¿ya? Y Pablo utilizó esta oportunidad para compartir con ellos. Entonces, les manda a los creyentes en Corinto a compartir de esta ofrenda y aquí habla acerca del uso del dinero, ¿sí? Ahora quiero leerles en Hechos capítulo 2, versículos del 41 en adelante. Dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto pasó en el comienzo de la iglesia y eh, eh, Pablo usa esta oportunidad también después por la necesidad económica que había de que los creyentes en Corinto apoyen a los hermanos, ¿sí? Ahora, quisiera que nosotros aprendamos el día de hoy algunos principios que encontramos en la palabra en cuanto al manejo del dinero de parte de la iglesia, ¿sí? Sí, vamos a hablar de algunos temas, pero el primero de ellos es el dinero, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Miren conmigo en los versículos que vimos en 1 Corintios 16, que habla acerca de la ofrenda, está hablando acerca del dar, ¿sí? Esto es muy importante porque a veces en la iglesia la gente piensa que el dar es por una obligación o el dar es para ser mejor delante de Dios. Y ninguna de esas dos formas agrada a Él. No, no es para ser mejor delante de Dios, ni es tampoco con el objetivo de una obligación, ¿sí? El dar realmente muestra una actitud del corazón, muestra una actitud de cómo estamos nosotros delante de Dios. Recuerden esto, Pablo cuando habla acerca de esta ofrenda, había ya dicho acerca de la resurrección y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. La vida cristiana es posible solamente por Él en nosotros. Primera a los Corintios, capítulo 1 y el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios y es la capacidad de alabarle a Él por Dios mismo en nosotros. No es posible alabar a Dios a nuestra manera. Recuerdan, la ofrenda que trajo Caín a Dios no fue agradable porque no fue en base a confianza en lo que Dios dijo, fue a su manera. Y cuando Pablo se dirige a los creyentes corintios, lo que hace es, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, y tiene que ver con que el dar es un acto de adoración, ¿sí? No es un acto de obligación,
sino es un acto de adoración para el creyente, para el nacido de nuevo, que forma parte de la iglesia porque tiene el Espíritu Santo. Cuando nosotros damos, es un acto de adoración al Señor. No es para agradar a los hombres, ¿sí? No es con el motivo de quedar bien, ¿sí? Es un acto de adoración. Ahora, la adoración es solamente cuando se la hace en el Espíritu Santo, no en la carne. Caín fue rechazado, o la ofrenda que él trajo fue rechazada porque él no creyó a Dios. La ofrenda que hizo Abel fue aceptada delante de Dios porque creyó a lo que Dios había dicho en cómo acercarse a Él, ¿sí? A través de un sacrificio, ¿sí? De un animal inocente. Sí, eso lo vemos porque sus padres vieron cómo Dios mató a un animal inocente para vestirles a ellos de pieles de animales, algo que permanece, y acercarnos a Él. Génesis capítulo 3 y el versículo 15 hablaba acerca de la promesa del libertador, que iba a morir por nosotros. La manera como usted y yo utilizamos el dinero muestra mucho dónde está nuestro corazón. Muestra si es que estamos confiando en el Señor o estamos andando en la carne, ¿ya? Y Pablo aquí en estos versículos da algunos principios muy importantes en cuanto a esto. Sí, miren por ejemplo conmigo, mis amados hermanos, en Filipenses capítulo 4 y el versículo 18. La carta a los Filipenses se llama la carta del gozo o Pablo está muy agradecido por la ofrenda que fue dado por los filipenses y aquí encontramos cómo lo hicieron con gozo, ¿sí? Felices de poder participar en lo que Dios estaba haciendo y no lo hacían para Pablo, sino lo hacían para el Señor, agradando a Él. Ahora miren lo que dice Filipenses capítulo 4 y el versículo 18. Pablo dice, pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, y esto es muy importante, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ese olor fragante tenía que ver con las ofrendas hechas en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, y había una ofrenda de olor fragante que representaba la vida de Jesucristo, ¿sí? Cuando nosotros andamos en dependencia del Espíritu Santo, al hacer las cosas no por obligación, sino por el control del Espíritu Santo, es Él el que produce en nosotros el fruto del Espíritu Santo que refleja la vida de Jesucristo en nuestro caminar y tiene que ver en el manejo del dinero también, ¿sí? Por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu Santo y dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si la ofrenda no es hecha por dependencia en el Espíritu Santo, pues lo vamos a hacer con un motivo erróneo, ¿sí? Y ahí no funciona. Si el manejo del dinero no lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo, pues va a ser de una manera egoísta, va a ser de una manera como necios y no como Dios quiere que lo hagamos a la luz de, de, de la verdad, de su dirección para nosotros. Perdón. Entonces, ¿recuerdan el problema? El problema era que habían divisiones entre ellos y en lugar de estar pensando en el bienestar de la iglesia, estaban pensando en sí mismos. Entonces también afectaba cómo ocupaban el dinero los creyentes corintios. Ahora, nosotros no somos diferentes a ellos y el manejo del dinero muestra mucho dónde está nuestra confianza. ¿Sí? Si estamos confiando en nosotros mismos o estamos confiando en el Señor. Ahora,
quiero que vean los principios que Pablo nos da en cuanto a esto. Y miren en el capítulo 16, en el versículo 2, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y esto es muy importante porque, en primer lugar, tiene que ser por andar en control del Espíritu Santo en nuestras vidas, es en dependencia del Señor, es caminar por fe. Damos no porque o tengamos o no tengamos, o tengamos mucho de sobra o tengamos muy poco, sino porque confiamos en el Señor, ¿ya? Y en segundo lugar, el dar tiene que ser un dar sistemático, es decir, algo constante, algo organizado, algo planificado, algo que se lo hace cada vez, ¿sí? Siempre. No, no cuando me acuerdo, no si es que algo pasa, algo impresionante pasa, sino algo sistemático. Y por eso Pablo decía, primer día de la semana, para ellos, el primer día de la semana les recordaba la resurrección de Jesucristo entre los muertos, también les recordaba que esos días eran los días que ellos les pagaban, ¿sí? Pero para nosotros esto habla acerca de un compartir, de un dar sistemáticamente eh, eh, en la iglesia, ¿sí? Por eso dice el primer día de la semana. Voy a leerles aquí un comentario en cuanto a esto que acabamos de leer, que saco de aquí de la Biblia de Scofield, y dice, aquí se mencionan las características esenciales de la ofrenda cristiana. ¿Cuándo ofrendar? ¿Sí? La regularidad de la ofrenda, los participantes en la ofrenda, el fundamento de la ofrenda y la manera de ofrendar. Sí, esto es muy, muy bueno que nosotros veamos, porque al ser una ofrenda sistemática, tenía que ver con que no lo doy simplemente cuando me acuerdo, sino que planifico en eso y confío en el Señor para hacerlo. ¿Sí? Entonces, dos principios hasta ahora. Uno, tenía que ser en el espíritu, es un acto de adoración. El dar es un acto de adoración. Dos, tenía que ser un dar sistemáticamente, ¿sí? El dar debe ser sistemático. Cada primer día de la semana eh, debes organizarte, hermano, debes organizarte para hacerlo como Dios lo pide, confiando en el Señor. 3. El dar era personal e individual, ¿sí? Miren lo que dice ahí. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. No era algo general, era individual. Cada uno de nosotros, sea rico, sea pobre, eh, tiene la oportunidad de compartir, de confiar en el Señor. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios como cuando Jesús con los discípulos estaban cerca del lugar de las ofrendas en el templo y viene la viuda pobre y da todo lo que tenía, y antes de eso vienen los fariseos y dan mucho, ¿no? Y él les pregunta, ¿quién dio más? Sí. Y la pregunta del Señor Jesucristo para los discípulos era como, ¿cómo que quién no más? ¿Que no estás viendo que los fariseos están trayendo en bolsas y ella trae un poquito nada más? Pero ella estaba hablando acerca de la actitud con la que tenía, porque ella estaba confiando totalmente en el Señor, porque dio todo lo que tenía. Sí, su confianza estaba en el Señor, no en las riquezas, no en lo perecedero, sino en el Señor, quien nos cuida. La ofrenda tiene que ser espiritual, tiene que ser sistemática, y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de hacer esto. Recuerdo en una iglesia
Nuevo León, en México, que los niños habían aprendido, porque se les enseñaron sus padres, y hacían una fiesta de que cada niño iba y compartía, también ellos participaban dentro de la ofrenda. Sí, pero el compartir es un gozo solamente cuando estamos viendo al Señor. Y esto debe ser que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de mirar al Señor, de confiar en Él y de compartir para las necesidades de los santos y para la necesidad de la iglesia. Otro principio que nosotros encontramos aquí es que debía ser proporcional. Sí, el dar tenía que ser proporcional. Miren lo que dice ahí. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No hablaba del 10%. El 10% o el diezmo era para los judíos y no tenía que ver con dinero, tenía que ver con ofrendas de alimentos, tenía que ver para alimentar a los sacerdotes, a los levitas. ¿Sí? No tenía que ver con dinero, tenía que ver con alimentarles a ellos. Pero otra vez, el dar tenía que ser espiritual, tenía que ser en confianza al Señor. Cuando habla acerca del prosperar, hoy día muchos de nosotros pueden decir, no, es que no tengo. Todos tenemos en diferente medida. ¿Sí? El problema es que a veces nosotros, aunque recibimos más dinero, tenemos más entradas, en lugar de confiar y vivir una vida sencilla, de descansar en el Señor, como dice Primera de Timoteo 6, miren conmigo esto, Primera de Timoteo capítulo 6, donde dice el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El problema hoy en día es que tenemos más obligaciones porque en lugar de vivir una vida sencilla, tenemos más dinero, pero adquirimos más cosas, ¿sí? Más obligaciones y eso nos limita para poder compartir, ¿sí? Recuerdo hace años, estaba leyendo acerca de las tarjetas de crédito. Sí, las tarjetas de crédito lo que hacen es que usan algo que no tenemos todavía y nos da una falsa seguridad pensando que sí vamos a tener. Lo que la Biblia enseña es que nosotros lo guardemos aparte, lo que tengamos y podamos pagar con lo que tenemos y también eso nos ayuda a pensar en los demás, a pensar en la iglesia, de guardar un poco para poder compartir. Mientras la persona tiene una actitud correcta de corazón, también va a pensar en la iglesia, también va a pensar en lo que Dios está haciendo, en hacer la voluntad, en poder permitir que la obra del Señor continúe, ¿sí? Que salga adelante, que más personas conozcan al Señor. Recuerdan, la semana pasada en 1 Corintios 15, nosotros veíamos que el ver la vida a la luz de la resurrección también nos alienta a decir, no quiero que otras personas mueran sin Cristo, mueran sin conocerle. Y nos alienta a depender en el Señor para ver dónde está obrando el Espíritu Santo, a quién está preparando. Y alguien que está viendo de eso hace uso del dinero para que se pueda compartir su palabra. Entonces, gran piedad, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ese contentamiento tiene que ver con caminar dependiendo en el Señor, contentos con Él, contentos con quién es nuestro Señor. Acuérdense, la ofrenda o el dar es un acto de adoración al Señor. Es sistemática. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacerlo, no importa
sea rico, sea pobre, todos nosotros. ¿Sí? Y 4, debe ser proporcional, es decir, según lo que haya prosperado. El diezmo mostraba lo mínimo, pero aquí está hablando de cómo Dios obra, o sea, puedes dar más, porque todo es de Él, ¿sí? El vivir sencillamente es muy importante, ¿sí? Porque eso nos permite poder compartir con otras personas. Quiero que sepan que aquel hermano o hermana que tiene el don de dar, generalmente vive una vida muy sencilla, porque guarda para poder compartir para las necesidades de los santos, para poder compartir con la iglesia, para que otros puedan conocer del Señor. Él o ella que tiene este don, ven en el dinero la parte espiritual y ven en el dinero la oportunidad de que otros lleguen a conocer del Señor. Ahora, así no tengas el don de dar, cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos que ver la vida a la luz de la verdad, como sabios, ¿no? Como necios. Y eso tiene que ver con el manejo del dinero. Una vida sencilla nos permite a nosotros eh, tener menos preocupaciones también al confiar en el Señor y ahorrar, guardar para poder compartir con otros, para poder ver por las necesidades de nuestra familia, para poder compartir con la iglesia. Qué importante es esto. ¿Sí? El no meternos en más obligaciones financieras, porque sí, al uso de me endeudo ahora, no pasa nada, ya después de pagar, no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Una deuda es algo que no puedo pagar. ¿Sí? Y si no puedes pagar, no te metas por ahí. Más bien, estate tranquilo. Y dije, ok, no pasa nada si no tengo el carro del año, no pasa nada si, si no tengo los zapatos de la última moda o no pasa nada si no voy a comer en tal o cual restaurante cada día, ¿sí? Pero puedo ahorrar para poder compartir con otros. Y eso es algo que solamente el Espíritu Santo nos hace. Recuerden lo que pasaba al inicio de la iglesia, cuando todos decían, compartían sus bienes para que puedan otros quedarse a estudiar la palabra. ¿Sí? Dependiendo en el Señor, al ver cómo obra el Espíritu Santo, así hace. Eso lo leímos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 decía, y vendían sus propiedades, verso 45, y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, no estoy diciendo que nosotros hagamos esto, porque esto era algo que pasó específicamente en Jerusalén al inicio de la iglesia. Estoy viendo el principio detrás de eso, que es el depender en el Espíritu Santo, que nos ayuda a ver por otros. Sí, todo este libro de Primera Corintios nos ha enfrentado a que en lugar de caminar en el Espíritu, hemos estado andando en la carne, hemos estado andando viéndonos a nosotros mismos. Pero también nos da la esperanza de que es por el poder de Dios en nuestras vidas, al ver la vida resucitada que tenemos en Cristo Jesús, que también podemos compartir con otros para las necesidades de los santos. Entonces, el dar es un acto de adoración. El dar debe ser sistemático. El dar le corresponde a cada persona. El dar tiene que ser proporcional a lo que Dios nos da. ¿Sí? Y finalmente, el dar tiene que ser manejado de manera honradamente. El dinero que se da debe ser manejado honradamente. Y miren lo que dice aquí. Primera a los Corintios, capítulo 16, y en adelante dice, el verso 2, sigo leyendo otra vez. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta. A quienes hubieran designado por carta tenían que ser alguien
que dependa también en el Señor, ¿sí? El uso o el manejo del dinero en la iglesia muestra mucho de cómo está la iglesia, de la salud de la iglesia. Cuando hay gente que está preocupada en la parte administrativa de cuidar de la iglesia, de que la iglesia funcione como debe funcionar para compartir la verdad, para cuidar de los otros, afecta mucho a nuestro alrededor y Dios les usa de una manera tremenda, de una manera espiritual, ¿sí? Entonces, todo esto del dinero, en estos 4 versículos que vemos, tiene mucho que decir, mucho que llamarnos la atención en cuanto a dónde está nuestra confianza, dónde ponemos nosotros eh, nuestro ser, nuestra alma, ¿sí? El alma es mente, voluntad y emociones. Y si es que el alma no está controlada por el Espíritu Santo, está controlada por la carne, y ahí vemos las cosas como el mundo las ve, hacemos las cosas de una manera que no agrada a Dios. Entonces Pablo le está diciendo, tocando un tema crucial que para muchos es el dinero, ¿sí? El uso del dinero. Ahora, miren conmigo un ejemplo de cómo lo que Pablo les dijo en cuanto a estas personas que debían manejar el dinero de una manera honrada. Miren, en segunda de los Corintios, capítulo 8 y los versículos 16 hasta el 24. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón, perdón, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie se censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, que no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligentemente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. ¿Sí? Debían ser hombres que dependan en el Señor, ¿sí? Que manejen el dinero confiando en el Espíritu Santo honradamente para darle la gloria a Dios. Y eso es muy importante dentro de la iglesia también, ¿sí? Entonces, tiene que ser un acto de adoración. ¿Cómo? Solamente al ver la vida que tenemos en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, crucificados juntamente con Él, resucitados juntamente con Él, caminando en nuestra posición de hijos de Dios en los lugares celestiales. Tenía que ser un dar sistemático, y eso tiene que ver con una planificación. Eso tenía que ver con el separarlo específicamente para ese propósito. ¿Sí? Cuando no planificamos, no lo hacemos. Y eso es algo que a cada uno de nosotros nos pasa. La Biblia dice que la carne es débil, y es que te olvidas, te pasa o no te interesa. La carne no quiere nada con las cosas de Dios y no le importa la iglesia, pero el Espíritu sí le importa el bienestar de los creyentes, que puedan conocer del Señor, que sepan la verdad
Y eso tiene que ver en cuanto al compartir. El dar es de cada persona individual, o sea, no, todos tienen la oportunidad. No importa cuánto tengas, mucho, poco, no importa, es el compartir para darle la gloria al Señor, porque esa es su voluntad. 4, tenía que ser proporcional, de acuerdo a lo que Dios les había prosperado, ¿sí? Y estos capítulos 8 y 9 de Segunda de los Corintios nos muestran mucho de esto, ¿no? Tenía que ser por el fruto del Espíritu en nuestras vidas, de poder hacerlo con gozo, con amor, y ese amor tiene que ver con el amor del Señor en nuestras vidas, viendo las cosas como Él las ve. Primera de Timoteo 6:6 decía, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y la piedad es el reflejo de Dios en nuestras vidas, el caminar en el Espíritu. Y quinto, tenía que ser manejado correctamente, honradamente por hombres probados, ¿sí? Maduros espirituales. Sí, hermanos amados, tal vez el tema del dinero pensamos que no es importante, es muy importante. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3 y el versículo 5. Aquí tenemos nosotros otra oportunidad de confiar en nuestro Señor al conocerle a Él a través del manejo de nuestros bienes. Proverbios capítulo 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Conócelo, hermano, en tus caminos, en cuanto a tu futuro, en tu familia, en tus finanzas, en tus negocios. Y al depender en el Señor, vas a valorar la iglesia, vas a valorar lo que Dios está haciendo, vas a valorar lo que Dios valora, ¿sí? Y es que Cristo Jesús pueda ser compartido con aquellos que no le conocen, ¿sí? Y para nosotros eso depende en un caminar diario, conociéndole a Él, que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Solo así nos va a importar las cosas que a Él le importan. Hermanos amados, que tengan un lindo día. El próximo domingo continuamos con Primera de los Corintios y gracias a Dios por su palabra. Chao.